Lo más importante es que desaparece el sueño indeterminado y de a poco también va apareciendo Teorías que estaban cuando tuvo a su hijo. Despertarlo cada 3 horas para darle de comer, dejarlo dormir. En realidad es muy importante cuidar el sueño para favorecer este desarrollo. ¿Cómo lo tenemos que cuidar? Eso también es una gran duda. Bueno, bienvenidos. Hoy estamos en un episodio más. Hoy estamos todos en el equipo entero, con Juan Di, Pablo y con la invitada especial de esta semana, Andrea de Vera, que es un gusto conocerte. Ya estuvimos hablando un ratito antes del episodio, pero me encantaría que te puedas eh, presentar un poco al público. Bueno, muchas gracias por la invitación. Para mí es un gusto poder participar. Y bueno, hablar un poco de mi formación, que ha sido un poco en paralelo entre la medicina y la neurociencia. En realidad, bueno, yo tengo una formación un poco básica. Desde que fui grado 1 de fisiología, me incorporé al laboratorio de neurobiología del sueño como director Pablo Tortelolo y realicé mi maestría en neurociencias, en el programa en realidad de ProInbio, que es el programa de investigaciones biomédicas, donde en realidad fueron abordajes del sueño, pero más bien desde el punto de vista básico. Paralelamente yo estudié medicina, hice pediatría y después me especialicé en neonatología. Y bueno, en un momento entre esas carreras paralelas que hice, decidí, bueno, abocarme a seguir en la parte de neurociencias. Y bueno, estoy haciendo el doctorado de ciencias biomédicas ahí en el programa de ProInbio, y es sobre el sueño en los prematuros. Bueno, y relacionado a los prematuros, me interesa mucho saber qué te hizo especializarte o el querer de especializarte en el área de prematuros. Y aparte específicamente todavía aún más en la parte del sueño, ¿no? Del sueño vigilio. Acá. Bueno, en la especialización de pediatría, o sea, la neonatología es como una especialidad de la pediatría, y realmente ese grupo etario del nacimiento prematuro, que es antes de tiempo, antes de las 37 semanas, Mm. es un grupo de pacientes, o sea, muy vulnerables, donde hay que cuidar una cantidad de cosas desde el punto de vista del desarrollo, ¿tá? Cuando están internados en el CTI neonatal, porque pasan mucho tiempo internados. Y bueno, son pacientes que son muy desafiantes, porque además tienen toda una vida por delante, o sea que todo lo que hagamos en ese momento tiene un impacto para el después. Y, y en realidad es una especialidad que es intensiva, o sea, que tiene la parte de como si fuera un CTI, donde se ve una cantidad de variables que uno tiene que tomar en cuenta para abordar ese niño en cuanto a la inmadurez y una cantidad de sistemas. El sueño en realidad se ha titulado como una de las medidas para neuroprotección, o sea que es muy importante en esta etapa Mm. cuidar el sueño para mejorar el desarrollo. Como ustedes saben, en realidad los recién nacidos y más los prematuros pasan la mayor parte de su tiempo durmiendo, y eso es lo comportamental predominante, tienen muy poquita vigilia. Por lo tanto, se sabe algunas cosas del sueño prematuro, pero hay mucho por investigar porque se tiene que pensar como una forma bastante diferente a lo que se piensa muchas veces el sueño del adulto, ya que en esta etapa en realidad el sueño tiene mucho que ver con el desarrollo, o sea, si el desarrollo va bien, las etapas de sueño en realidad también van de una forma que se están describiendo, porque en realidad hace años que se describen, pero todavía hay cosas que todavía no están dilucidadas. Y bueno, en realidad nosotros quisimos entrar en eso, en saber, bueno, cómo es el sueño del prematuro, sobre todo también en una población diferente a otros lugares, porque en Uruguay no había hasta el momento ninguna investigación sobre sueños prematuros. Y bueno, quisimos como empezar a ver cómo era el sueño prematuro y también estudiar la cafeína, que es un fármaco que se le da para lo que se llama apneas de la prematurez, son muy frecuentes, y queríamos saber si la cafeína tenía algún efecto sobre el sueño. Claro. Bien, voy a echar una. Me quedé con un dato que dijiste de las 37 semanas. ¿Cuál es la o sea, la variable 37 semanas? ¿Cuánto
¿cómo empieza a cambiar? Perdón que me mezclé. ¿Cómo empieza a cambiar a partir de las 37 semanas el sueño? Bueno, el sueño es como un continuo, ¿no? Que empieza a desarrollarse en la etapa fetal, ¿tá? Y obviamente cuando nacen prematuros, tienen ese desarrollo en la unidad neonatal, y a partir de las 37 semanas en adelante, en realidad lo que empieza a pasar es que empieza a cambiar de a poco, paulatinamente, la estructura del sueño. En esta etapa neonatal, en realidad el sueño no se divide igual que en el adulto, o sea, Mm. el estado predominante es el sueño que se llama sueño activo, ¿ah? Que es una forma inmadura del sueño REM, el sueño de movimientos oculares rápidos. ¿Ah? Después, la siguiente etapa predominante es la de sueño calmo o sueño tranquilo, que es una forma inmadura del sueño lento. Después tienen un sueño que se llama indeterminado, que cuando uno lo clasifica en la polisomnografía puede ver que tiene características de un estado y de otro estado, o sea, tanto de sueño calmo como de sueño activo, por eso no se llama indeterminado, y muy poquita vigilia. Básicamente, durante la prematurez, el estado predominante es el activo, después el calmo, y el indeterminado, cuanto más prematuro es el niño, tiene más indeterminado, y a medida que avanza la edad gestacional y llegamos al término, entre las 37 y 39 semanas, ese sueño indeterminado tiene que empezar a desaparecer, porque se empiezan a consolidar cada vez más los estados de sueño activo y sueño tranquilo. ¿Ah? Y también lo que empieza a pasar a partir del término es que comienza a tener de a poco cada vez más vigilia. ¿Tá? Esto obviamente el desarrollo tanto del sueño como paralelamente del sistema nervioso central se da también desde el término hasta durante la etapa de la niñez. ¿Tá? Entonces el sueño también sigue cambiando en la etapa del lactante, Mm. ¿tá? Tanto en estructura como en dónde se ubica el sueño, porque el sueño en los prematuros es predominante, y después, como ustedes ya saben, cualquiera que ha visto un bebé sabe que a medida que va creciendo, va teniendo cada vez más vigilia y está más atento, y además el sueño se va ubicando cada vez más en la etapa nocturna y no tanto en la diurna. ¿Ah? Entonces, O sea, básicamente los cambios, no es que a las 37 haya un cambio, un corte claro. específico, sino que a las 37 semanas se define además por la madurez, sobre todo del sistema respiratorio y cardiovascular, ¿ah? Y que, bueno, en el continuo sobre todo, creo que lo más importante es que desaparece el sueño indeterminado, ¿ah? Y de a poco también va apareciendo cada vez más vigilia y va bajando la cantidad de sueño eh, activo, o después va a pasar a ser sueño REM. entonces Bien. dirías, por ejemplo, porque me, por lo que me decís, como que interpreto que el sueño en adulto y el sueño en prematuro, como que el rol, este, o el objetivo, digamos, quizás como que varía un poco, ¿no? Y por ahí en un adulto es más la recuperación y el aprendizaje, o la retención de información de lo que vivió en el día, y en un prematuro es más como el desarrollo cerebral, quizás. Ahí está. Se sabe que hay estudios en animales, en realidad, básicamente, que privaron, por ejemplo, a ratas, ratas en realidad recién nacidas, que son como si fueran prematuras, ¿tá? Las privaron de sueño, ¿tá? Y vieron qué pasaba después en el desarrollo, de sueño activo además, que es la forma inmadura del sueño REM. Y en realidad lo que vieron que al privarlas de sueño activo, en realidad su desarrollo era más desfavorable, Mm. ¿tá? Y tenían menos conexiones dendríticas, menos arborización, o sea, como que el sueño activo, que es el más estudiado, se sabe que tiene una función también en el desarrollo del sistema nervioso central. Entonces, en realidad es muy importante cuidar el sueño para favorecer este desarrollo. ¿Cómo lo tenemos que cuidar? Eso también es una gran duda, ¿ah? De en qué momentos se los puede despertar, en qué momentos no. ¿Cómo nos damos cuenta desde afuera? Bueno, si está en sueño activo o sueño tranquilo, para poder despertarlos en alguna de las dos etapas. Lo que sí es seguro que hay que intentar no fragmentarlo, Mm. ¿no? O sea, cuando es necesario, porque necesitan algún abordaje, porque el niño está grave o le pasa algo, bueno, y hay que hacerlo, se hace, pero después, sobre todo cuando están estables, hay que intentar cuidar el sueño y mantener los estados, y lo ideal sería que él se despierte solo y ahí alimentarlo y no estar
cada 3 horas, habitualmente son los controles en un CTI neonatal, y entonces son como privaciones de sueño pequeñas. Bien, y siempre que ponele, cuando hablo con mi mamá o con quien sea que haya sido madre, me cuenta las teorías que estaban cuando tuvo a su hijo. Hay algunas que dicen que hay que despertarlo cada 3 horas para darle de comer, hay algunas que hay que dejarlo dormir, como decís vos. Nada, eh, ¿por qué se varía en las teorías dependiendo del tiempo en el que haya nacido ese bebé? Este, Bueno, eso tiene que ver también con, bueno, con la investigación y los adelantes y las cosas que tienen evidencia, o sea, conductas de cuidado que tienen evidencia atrás y otras que no, que en realidad son cosas que se cree que se deben hacer. Sobre todo con respecto a la alimentación cada 3 horas, cuando son recién nacidos, o sea, después cuando son más grandes es diferente. Eh, Secreto, sobre todo, a ver, depende de varias cosas. Una, si el bebé es sano y está todo bien, en realidad esos niños, sobre todo en los primeros días, uno trata de alimentarlos frecuentemente, pero en realidad por el riesgo de hipoglicemia, o sea, que le baje el azúcar en la sangre. Entonces es una forma de mantenerlo alimentado y asegurarse a más todas las tomas. Después el niño, en realidad, si es un niño sano que va madurando, ese niño va a empezar a despertarse cada vez que necesite tomar la teta y además cada vez va a estar despierto y por lo tanto más tiempo de despierto y por lo tanto se va a demandar cuando alimentarse, ¿no? En realidad básicamente se debe sobre todo a eso. Si es un niño que fue prematuro o que tiene algún riesgo de que le baje el azúcar, capaz que uno más tiempo recomienda que sea bien reglado el tema de la alimentación o si puede muy bajo peso, ¿ah? Pero si no, después habitualmente los niños, sobre todo los que nacen a término, demandan ellos el momento de alimentarse y de despertarse también. Claro. Una pregunta, Andrea, me parece que está bueno para la gente, ¿no? Que de repente no sabe tanto, ¿no? Lógicamente un embarazo son 9 meses, aproximadamente 40 semanas, ¿no? Y vos cuando hablé de prematuro decía que por debajo de 37 semanas. Pero en el CTI neonatal, digo, ¿desde qué edad gestacional, o sea, cuántas semanas tienen los niños más chiquitos que ustedes manejan? Y más o menos qué peso tienen, para tener una idea, ¿no? Ahí Y está. para tener idea del tamaño que tienen Tamaños. los chiquillos tan chiquitos. Ahí está. Y la supervivencia, o sea, de la gestación, o sea, la menor edad gestacional que, bueno, en nuestro CTI hemos tenido, son 23 semanas, ¿tá? Que es una edad gestacional muy madura, ¿tá? Que es similar en realidad a otros lugares del mundo en ese sentido, de 23 semanas con un peso aproximado de 500 gramos. ¿Tá? De ahí, obviamente, hemos tenido de ahí para adelante, de todas las edades gestacionales. El mayor número en realidad de niños que ingresan, te podría decirte, son los mayores de 30 semanas, 28 semanas, ¿ah? Estos prematuros que se llaman extremos, ¿ah? O periviables, en realidad por la palabra de que no siempre pueden sobrevivir, eh, son los menos, pero sí, en realidad estamos hablando desde las 23 semanas aproximadamente hasta las 37, que es el término. También ingresan niños de término por otras patologías, obviamente. Ahí va. Yo, para tener una idea, 500 gramos más o menos es el peso de un cobayo, ¿no? Que para que uno Sí, se imagine lo chiquitos que son, son y lo chiquititos. vulnerables, lógicamente, que son. Y, y, y a la hora, o sea, me imagino, o sea, vos has trabajado con prematuros de esas edades, digamos, de esas etapas. Sí. Mm. Sí, porque yo, capaz que no lo dije, digo, yo soy médica, soy neonatóloga, ¿está? Hice todo el grado 2 de neonatología, que es haciendo guardias y trabajando, y también en un momento trabajé también en el ámbito privado, ahora en realidad ya no. Y, y bueno, sí, yo hago asistencia, en este momento yo soy grado 3 de neonatología, profesora adjunta, y me encargo más de la parte de supervisión de los grados, pero sí, he trabajado con ellos. Y es un desafío, por eso decía, desde varios puntos de vista, y requiere mucho cuidado, y es más, la supervivencia de estos niños se va mucho en el cuidado, de enfermería, Mm. o sea, en estar en los detalles de varios aspectos. De
porque tienen un sistema inmaduro respiratorio, cardiovascular, de la regulación de los iones y la glicemia, porque tiene un riñón también inmaduro. O sea, hay una cantidad de variables que uno cuando los aborda tiene que tener en cuenta. Y en estos casos te iba a preguntar, cu- porque cuando ya hemos hablado con Pablo, cuando hablamos de la higiene del sueño en adultos, ciertos parámetros a controlar del entorno, del contexto en el que está el adulto para que tenga un mejor sueño, o el mejor sueño posible, ¿no? Durante la noche. ¿Cuáles son en paralelo con los prematuros, tipo cosas que se tengan que tener en cuenta para buscar que tipo todo su contexto sea lo más positivo y beneficioso para entonces lograr el mejor resultado posible? Ahí está. Está perfecta esa pregunta porque el entorno del CTI obviamente no es un buen entorno para el sueño, ¿no? Entonces, hay recomendaciones generales más allá del sueño en sí mismo, sino también del cuidado del desarrollo del prematuro, que tienen que ver con el macro de bienestar y el microambiente, ¿tá? Entonces, tenemos el cuidado del ruido, ¿tá? Que para eso tenemos puesto una oreja en la unidad neonatal donde mide los decibeles y cuando estamos por más de 50 decibeles se pone de color naranja y si nos pasamos más aún se pone de color rojo para avisarnos que estamos hablando muy fuerte. Ah, Y el tema de la luz y del cuidado de la luz, ahí hay controversias de si tiene que ser un ciclo luz-oscuridad como si fuera día-noche ya, o todo el tiempo en penumbra cuando son muy chiquitos, pero básicamente la luz también tiene que ser regulada, no puede ser una luz muy brillante. Con respecto a las temperaturas, ellos la mayoría están dentro de incubadoras, ¿tá? Donde se regula la temperatura y se les hace lo que se llama un nido, ¿tá? Donde quedan bien como si fueran en posición fetal, en flexión y bien alineados para que no queden como desorganizados. claro. Eso es una cantidad de cosas que tomamos en cuenta en los cuidados y que tienen que ver también con los cuidados del sueño, porque si está mejor desde ese aspecto va a dormir, se podría decir mejor. Y también se mide mucho en las incubadoras, como están enchufadas, muchas veces pueden hacer ruido adentro, entonces nos fijamos de que no tengan tanto ruido. Claro. Ah. Bien, y ahora que hablamos un poco de bueno, estas características del sueño óptimo, capaz un poco las señales que nos que les permiten a ustedes saber, bueno, esto está saliendo bien, el bebé va en buen camino, no sé, eh, pudo consolidar o pudo, se terminó con el tratamiento, no sé si se considera un tratamiento, pero se pudo terminar con esto. ¿Qué señales les brinda el bebé como para darse cuenta de esto? Bueno, ahí es como un continuo, es lo que yo decía, las internaciones habitualmente son prolongadas, son de mucho tiempo, entonces tienen Perdón. y bueno, si son muy prematuros, son 3 meses mínimo, a veces 4, digo, es mucho tiempo que pasa la familia. Una cosa que no dije muy importante del macroambiente y del ambiente del niño es que el CTI nuestro, el del Hospital de Clínicas, en realidad es un CTI que es abierto a la familia, o sea que no hay un niño que no venga con una madre y un padre o los cuidadores, entonces es muy importante que estén en contacto con el niño. Y para dormir, ellos pueden pasar todo el tiempo que quieran con el niño arriba, ¿ah? Con un contacto bien estrecho o el piel a piel, como le llaman, para que eso se sabe que mejora, en cierto modo, la calidad del sueño. A eso hay algunos trabajos acerca de eso. Y en realidad mejora también o sea, la frecuencia cardíaca les baja, están más tranquilos y además se sabe que mejora para el desarrollo. Claro. Entonces, son momentos en que el niño inicialmente siempre tiene, lo que tiene más claramente inmaduro es la parte respiratoria, ¿tá? Y entonces, por lo tanto, cuando sortean esa parte respiratoria y a veces cardiovascular, en realidad después llegan a una etapa que uno le llama están en crecimiento, ¿tá? Que lo que tienen que hacer es nosotros darles de alimento, que se dé de diferentes formas, para que crezca, ¿tá? Y ahí vamos, una cosa muy importante es evaluar el crecimiento tanto en peso, ¿tá? Y de las cosas más importantes es el perímetro cefálico, porque si crece el perímetro cefálico, nos está hablando de que está creciendo también el encéfalo, ¿ah? Por lo tanto,
Es muy importante y además, o sea, nosotros los vemos todos los días, les hacemos un examen neurológico, vemos cómo descansan, o sea, que la vigilia cuando la tenga sea normal también nos habla de que es un niño que se está desarrollando bien, que de a poco, sobre todo cuando están más cercanos al término, pasen un poquito más de tiempo despiertos, que nos miren. Todas esas cosas nos hablan que ese niño va bien. Y después en realidad se da el alta a lo que se llama el alojamiento conjunto, que pasan como con la familia para estar 24 horas con ellos, más allá que los padres puedan estar todo el tiempo que quieran, obviamente es muy cansador estar todo el tiempo, entonces van y vienen. Eh, Previo al alta pasan al alojamiento y después se van hacia la casa. Pero básicamente hablamos con una cantidad de variables que nos hablan de que ese niño está evolucionando bien. Bien.